Hola, buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. Estamos aquí para presentar el libro El laberinto de la mente del autor Radko Tcharski, que tenemos aquí. También nos acompaña Sergio Martí, que es escritor y el editor del libro, y también nos acompaña el doctor Jesús Garza, que es un psiquiatra. Y pues bienvenidos. ¡Bravo! Bueno, voy a utilizar unos 20 minutos, 5 comentando el libro, el 15 de introducción, porque este libro, Juan de cuenta que es una puerta de entrada a una serie de conocimientos que estamos muy retrasados, y sobre todo los especialistas, entre comillas, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, neurólogos, andan lejísimos del concepto de lo que es la mente, la conciencia. Sobre el libro, muy breve, le decía, es una síntesis erudita. Yo no sé, Marco tiene mucha capacidad intelectual, maneja muchas cosas, sabe mucho, y supo colocar bien las palabras sobre un proceso que es muy desconocido para los entonces, hay que ir poco a poco, los que quieren ir penetrando en este camino, a leer también a Vivekananda, a Rama Charaka, a los libros de Zen, de budismo, de un poquito de Bhagavad Gita. Son los verdaderos y profundos libros de conocimientos sobre la mente. La mente empezaron a estudiarla hace poco, en 1900. Antes de 1900 no existía ni psicología, ni psiquiatría, ni nada de eso. Yo me equivoqué. Fue un escalón que tuve que llevar a cabo porque pensaba yo que lo más concreto y profundo era la mente y pensé que era la psiquiatría. No. La psiquiatría es la enfermedad de la mente, del matrimonio, de la familia, de la sociedad. No era lo que yo andaba buscando. Entonces, pero tuve que aventarme 4 años de estudio de esto y luego practicar y no me convencía. Entonces hace como unos 40 años yo continué mi camino y tuve que irme desprendiendo de lo que no me parecía, de lo que yo había aprendido. Y les garantizo que estuve en un muy buen lugar, en una muy buena universidad, en un curso completo de 4 años, clases 3 horas por semana por 4 años con exámenes y todo, y no me convenció. Pues lo tuve que practicar. Afortunadamente mi curiosidad siguió adelante y desde hace 40 años he seguido este otro camino que no sé por qué que Mosca le pidió a Radko que se metió a un terreno donde muy pocos entran. Muy recomendable el libro porque es una síntesis bien documentada. Uno de mis amigos es el jefe de patología del Hospital San José y me pidió un libro y luego me pidió 3 para sus hijos y me dijo, está muy bien documentado, es muy estricto porque hay mucho charlatán que habla de cosas y no tiene infraestructura, y la bibliografía que tiene Radko es sólida, es cierta y está bien. Yo siento como una especie de introducción a otro capítulo muy interesante que en este caso toca la mente humana. Entonces, lo que yo voy a cooperar un poquito para que nos entendamos. Cerquita de Atenas, Grecia, estaba el frontispicio de Delfos. Todavía existe el lugar. Y ahí decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y esto en realidad fue fusilado
de Oriente. Los que empezaron de veras con esto fueron en la India hace muchísimo tiempo. Gautama Sakyamuni se metió muchos años quedándose la cabeza y en meditaciones hasta que por fin llegó a la parte profunda. A veces yo le llamo esencia, ser, mente, y ahí se va Roberto con espíritu, son fragmentos de la misma entidad. Ahorita está acercándose la ciencia un poquito más. La ciencia es casi siempre el objetivo de lo concreto, pero aquí estamos hablando de lo abstracto. Y cuando empezamos a hablar de lo abstracto, imagínense, adentro del cerebro está la mente, y hay quienes piensan que hay mente afuera del cerebro, para lo cual yo estoy de acuerdo, pero quiero decir la sustancia. Entonces ya tenemos que meternos a la física cuántica. No sé si ustedes hayan oído hablar del colisionador de hadrones que empezó en Francia hace como 80 años. Esos van muy adelante ya. Esos van al revés, le pegan al átomo, a la molécula, para transformarlo en energía. Y la física cuántica es sobre energía, y la mente es energía. Y entonces ya tenemos que hablar de otros idiomas, como es los hadrones, los priones, los mesones, y les sugiero que empiecen a ojearle, porque los chinos van muy adelante. Estados Unidos hizo 2 colisionadores de hadrones, y China está haciendo uno 25 veces más grande que todos. El empezar a comprender este nivel es entrar a otras dimensiones. Nuestro cerebro está programado por la evolución para comprender esto, lo concreto, lo que son la vida, los hijos, los carros, los motores, la electricidad. Para eso es lo máximo que está llegando la mente humana. Pero brincando ese escalón, se entrarían a otras dimensiones. Sin tocar muchas cuestiones de religión, yo pienso que Jesucristo sabía, era maestro, y él lo dijo muy bien. Dijo: en la casa de mi padre hay muchos cuartos. Estaba muy vivo para su época. O sea, hay muchas formas de vida en el universo. Esta es una, pero son infinitas las formas de vidas que existen, que ni nos imaginamos. Y lo de nosotros es bien concreto: la sociedad, el sufrimiento, las ambiciones materiales y todo eso. Entonces, aquí se mete uno un poquito a lo filosófico para entenderle. Y había una frase que me encontré por ahí que decía que la vida es un viaje de la oscuridad a la luz, de lo material a lo espiritual, del sufrimiento a la paz. Sí, es cierto, pero la mayoría se queda en el camino y mal. En lo material, en lo mundano, se vuelven de alcohólicos, amargados, problemados, divorciados, teniendo hijos por todos lados. Entonces eso lo maneja la psiquiatría, pero es inútil si la persona no tiene voluntad, interés, inteligencia para corregir, porque para entrar a las profundidades que quiere el arco, se tienen que desaparecer las telarañas que existen en el cerebro. Esas telarañas son el coraje, la ira, la soberbia, el pastillarse, la ambición por lo material. Eso material impide entrar a la mente profunda. Esa sería la mente superficial que está problemada. Y son muy poquitos los que quieren trabajar dentro de sí mismo. Eso que les decía yo del frontispicio de Delfos, también viene una frase en latín que dice gnosis auton, o sea, conócete a ti mismo. Y eso implica dedicar ya más tiempo, cosa que ahorita es casi imposible. Yo siempre recomiendo que dediquen de perdido 1 hora al día, de lunes a viernes, 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de lectura apropiada,
y 20 minutos de meditación, introspección, autoanálisis para empezar a desarrollar conciencia de sí. Empezar a tener un yo observador sobre yo, la mente que viene toda enmarañada con problemas de la infancia, por las circunstancias, que a uno los violaron, que los papás no los querían, que cada quien trae su bagaje, pero son telarañas que impiden a la mente profunda y sana salir. Está rodeada de todas estas telarañas: soberbia, vanidad, consumismo, materialismo, y sigue el problema, y a lo mejor está peor, porque ahorita con las computadoras y con el internet más se pierde la gente en lo externo y en preocupaciones y angustias. Entonces, la psicología occidental, la de nosotros, la psicología, empezó hace poco, en 1900, de 1900 para acá, empezó a desarrollarse. Ya hubo un montón de teorías, y muchas de esas teorías son muy falsas, son elucubraciones. Luego aparecieron los psicoanalistas que ven que se suponía que sabían mucho. No, tampoco. No calificaban ni los neurólogos de niños. Los neurólogos no saben nada de la mente. Entonces, como les dije, fueron los de la India, los de China, el Zen, budismo. Nietzsche fue uno de los que avanzados, que empezó a entender esos mecanismos que se llaman en la India. Él le llamó superhombre y fue mal interpretado. Los alemanes agarraron eso y con Wagner hicieron la masa suprema que tenían que conquistar a todos los demás que iban a ser esclavos de los nazis. Se tergiversó los conceptos de Nietzsche, pero iba bien orientado. Era un tipo vivo, pero lo malinterpretado. Entonces, bueno, todo esto que le estoy diciendo, hay quienes le ha llamado la doctrina secreta, y no porque alguien que la tiene no se les quiere enseñar, no porque se les enseña y no la entienden, o no la asimilan, o no la procesan. Entonces pueden leer los ojos, pero combatir los prejuicios y toda la inercia de tantas ideas equivocadas que traemos en la mente. Buenos valores, no se puede entrar a profundidades si no desarrollamos bien una ética: qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, cuáles son los valores: prudencia, vergüenza, honestidad, sinceridad. Eso está en decadencia terrible. De hace unos 50 años para acá esto estaba en decadencia terrible. Uno que cayó en ese tipo de cosas: alcoholismo, drogas, promiscuidad, tan lejísimos de poder llegar a la sabiduría, que sería conquistar la mente, porque se tiene que desenmarañar esos prejuicios que traemos inconscientes y hasta heredados, pueden ser transmitidos. Está mucho más complejo los enemigos que tenemos adentro. Hay factores genéticos, constitucionales, ambientales, circunstanciales, que impiden entrar a las profundidades. No es posible entrar a las profundidades si ustedes están amargados ante el matrimonio, si ustedes no tienen para comer, si sus hijos se desviaron mucho y no entienden cuál es el camino. Más difícil. Por eso es este tipo de informaciones para los pocos que puedan atravesar todas las telarañas que son obstáculos para llegar a comprender la esencia, el ser, la mente. Entonces, bueno, esta es una introducción pequeña que es mi contribución. Quizás al rato que haya preguntas podamos intercambiar conocimientos. La mente ahí está dentro del cerebro. El darse cuenta se llama conciencia. Conciencia de sí y de las circunstancias es una parte de la mente. Y tenemos como enemigos todo lo materialista. El que va creciendo internamente
va perdiendo mucho de las ambiciones tontas que existen en la vida. Para mí es una sorpresa haber venido aquí. Yo ya estoy muy aislado, pero aquí, por ejemplo, siento que no lo hicieron por negocio. Esto es por amor al arte, esto es porque quieren compartir conocimientos, cultura, y eso está muy bien. Ahorita están muy materializados mucha gente y buscan los médicos a veces fabricar enfermedades y operaciones para sacarle dinero, y así hay muchas personas que se han materializado, y las situaciones y circunstancias pues están acentuando la situación. Cada vez es más difícil sobrevivir en lo material, pero subrayo que es importante tener una ética moral, un claro concepto de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es bueno, de lo que es malo, y irse por el camino correcto para poder llegar a un punto donde ya está más la persona estabilizada, y entonces trabajar dentro de la mente para llegar a la zona más profunda. La zona más profunda es el silencio. Cuando la persona llega al silencio, está despierto, se da cuenta de todo, pero no está razonando, ni pensando, ni juzgando. Son grados muy profundos ya de quien se ha estado conquistando a sí mismo. Bueno, el libro blanco les da ideas sólidas de los grandes pensadores desde hace 3.000 años hasta ahorita. Lo siento como que es una buena introducción, lo que a mí me costó muchísimo porque tuve que leer muchas cosas, muchos libros, hay mucha basura, y en mis épocas pues iba uno a la librería y a ver qué dice este y a ver qué dice el otro. Ahorita con el internet, yo no sé cómo lo hizo este hombre de juntar tanta información condensada. Yo creo que hasta aquí lo dejo. Hay más detalles, pero necesito que tomen la palabra también ellos, y a lo mejor en una tercera parte o en la cuarta parte tengamos algún intercambio. Gracias. Bueno, yo quisiera decirles que definitivamente a mí me tocó hacer la parte de revisar y editar y todo el proceso de producción del libro, y realmente me sorprendió. Me sorprendió porque primero no me esperaba un libro tan sencillo y al mismo tiempo tan técnico. Entonces dije, oye, es que está fluido, se va, de veras que en un par de sentadas se lo echa uno, porque está muy fluido y está muy bien estructurado, como ya lo comentaron, pero también está muy técnico, y sí tiene muchas alternativas, muchas variedades. Lo primero que me llamó la atención fue el laberinto de la mente. Pues ya lo comentó el doctor, realmente creo que sigue siendo un laberinto, y yo creo que los dos grandes aspectos que son muy interesantes y todavía muy controversiales, que hoy por hoy todavía no acabamos de resolver, es la mente y la conciencia. Hay gente que piensa que es lo mismo, hay gente que igual que la mente hablan de una conciencia colectiva o una conciencia interna, una conciencia propia. Sabemos que existe porque, pues si nos vamos al principio de Descartes, ¿no? Pienso y luego existo. Entonces, pero no hay una evidencia concreta en el sentido físico de ese pensamiento, sino solamente es una evidencia propia, es una autoevidencia, y eso es quizás por lo que se le llame la conciencia. Una de las cosas también que se me hizo muy interesante de esto es que al mencionar que la mente es un laberinto, yo me pregunté, ¿sí es un laberinto? ¿Es un laberinto la mente? O sea, porque yo lo veo desde el punto de vista más metafórico. Es un laberinto porque no lo comprendemos precisamente, no porque nos haga que realmente nos esté
perdiendo a tratar de recorrerla, ¿no? Y este libro también, como subtítulo, dice Camino hacia una conciencia ampliada. O sea, significa que dentro de ese laberinto hay una ruta que debemos seguir, hay algo que podemos escalar. ¿Y qué significa ampliar la conciencia? ¿Qué es eso? O sea, el diccionario de la Real Academia define la conciencia como el conocimiento inmediato, espontáneo y reflexivo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos, de sus reflexiones y de las cosas. O sea, es darse cuenta de uno mismo y de lo que está pasando en su medio ambiente. Sin embargo, cuando hablamos de un animal, pues el animal también tiene cierta conciencia, se da cuenta de sí mismo, se da cuenta de que tiene que procurarse seguridad, que tiene que procurarse alimento, que si está en peligro, que si no, hay cierta conciencia también de su medio ambiente. Entonces, aquí es importante saber cuál es el papel que juega la conciencia en ese laberinto de la mente. ¿Cómo se relaciona exactamente? Es esa conciencia la que nos va a dar el camino y necesitamos ampliarla para poderlo recorrer. Si realmente existe ese camino, esa ampliación de la conciencia, el libro menciona varias técnicas, varios sucesos, y nos damos cuenta que esa conciencia está cambiando muchas veces a lo largo del día. A veces está más ampliada, a veces menos ampliada. A veces se usan mecanismos para poder alcanzar estados de conciencia alterada, y está cambiando todo el tiempo. Entonces, si ampliar la conciencia es la salida de este enredo, esa es la puerta a la que queremos llegar, ampliar la conciencia. Sabemos qué es ampliar nuestra conciencia, es conocer más, porque si la conciencia es el conocimiento de nosotros mismos, de nuestro ambiente y todo eso, ampliar esa conciencia es conocer más. En otras palabras, la conciencia es conocimiento. ¿Y cómo aplica este conocimiento cuando hablamos de culturas diferentes? Cuando hablamos de la psicología occidental, cuando hablamos de las enseñanzas orientales, cuando hablamos de los nuevos descubrimientos, y no confundirlo ahora también con la inteligencia artificial. Estamos hablando de conciencia, no de inteligencia artificial, que es la capacidad de resolver problemas de manera artificial, ¿no? Sino de conciencia, darse cuenta de sí mismo. Yo dudo que en algún momento dado pudiera haber una conciencia artificial, pero tampoco me atrevo a ser categórico en ello, ¿no? Para esto me surgieron varias preguntas que a lo mejor a lo largo de la plática, como decía el doctor, las iremos tratando de resolver y nos vamos a apoyar en Radko. Primero me llama también mucho la atención de qué fue lo que le impulsó a escribir este tema. ¿Por qué este tema? ¿No? ¿Qué tiene que ver con su vida cotidiana, con su vida diaria, con sus expectativas de mejora, con su propia conciencia o esa intención de ampliar su propia conciencia? Me surgió una pregunta que es, ¿se puede medir la conciencia? ¿Existe ya algún método para medir la conciencia? Si tenemos culturas diferentes, ¿cómo medimos la conciencia de una persona que vive en la ciudad y una persona que vive en el campo, o de una persona que vive en soledad? ¿Se puede medir la conciencia? ¿Se pueden establecer parámetros de comparación entre el conocimiento de uno mismo y el conocimiento que de sí mismo tiene otra persona? ¿Podemos compararlo eso? Porque si no podemos comparar, ¿cómo sabemos si podemos ampliar la conciencia, no? ¿Cómo podemos saber si se está ampliando, si no se está ampliando? Y si esa ampliación de conciencia no es efímera, fugaz, no es momentánea. Los grandes
lamas, las meditaciones y todo, pues también sirve para hacer una ampliación de conciencia, pero mi pregunta ¿es efímera? ¿Es fugaz? Y si no es así, ¿cuál es el impacto que tiene en sus vidas cotidianas, en la sociedad? ¿Sí? Todo eso lo trata Radko en el libro, y por eso digo, es inmensamente interesante porque abarca muchísimo. Parece mentira, pero en 240 hojas no pensé que cupiera tanta información. O sea, es realmente muy una condensación, y como decía, es una condensación iniciática. Un momento cuando alguien amplía su conciencia, ¿cómo sabemos o cómo identificamos a alguien que ya amplió su conciencia? Con el silencio, como decía el doctor, entra en un estado de contemplación, ya no percibe emociones, no se deja llevar por la ira. ¿Cómo lo identificamos? Y bueno, pues, ¿qué respuestas podemos encontrar en este libro que es El laberinto de la mente, donde habita nuestra conciencia? ¿Y cuál sería la pauta para seguir, ¿no? ¿Cómo podemos iniciar nosotros? Y si yo quiero ampliar mi conciencia, ¿por dónde empiezo? Hay tantas formas, tantos métodos que se han usado desde siempre, desde hiperventilar, hacer danzas con cierto ritual, por ciertas creencias, meditar, o usar inclusive psicotrópicos o psicodélicos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha experimentado mucho con eso también? ¿Y por qué deberíamos ampliar nuestra conciencia? ¿Cuál sería el beneficio de ampliar nuestra conciencia? ¿Qué obtendríamos de una conciencia ampliada nosotros? ¿Mejoraría nuestra familia? ¿Tendríamos una mejor economía familiar? ¿Nos alimentaríamos más? ¿O practicaríamos 20 minutos y 20 minutos hasta completar una hora en nuestro propio beneficio? ¿Qué es entonces? ¿Cómo nos sirve? ¿Cómo podemos comprender mejor la realidad, si es que eso es lo que estamos buscando? Si la ampliación de la conciencia es para comprender la realidad, pues digo, entonces no la comprendemos ahorita. ¿Qué es lo que está pasando, no? Y esta ampliación de la conciencia está ligada a la búsqueda de significado de la vida. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos en la búsqueda del significado de la vida, del sentido de nuestras propias vidas, y se habla mucho del significado de la vida, el hombre en busca del sentido. Esa ampliación de la conciencia está ligada a encontrar o poder encontrar ese significado que todos buscamos. Y bueno, ¿cómo se refleja esta conciencia también en las decisiones colectivas, las decisiones individuales, en los hechos prácticos, en lo tangible, en lo real? ¿Y qué beneficio denota en todo ello? También sabemos que hay muchos puntos de vista, muchas formas de ver el mundo. No es que existan muchos mundos, es el mismo, pero el mundo que nosotros conocemos e interpretamos como real está solamente en nuestras conciencias, y además puede verse afectado por la conciencia colectiva, o llamémosle cultura, que también es muy importante distinguir. Ahora, hay varias vertientes. Está la parte espiritual, la parte científica, que a veces chocan, y finalmente yo me preguntaría, ¿se puede conciliar las prácticas científicas, llamémoslos psicológicas, psiquiátricas, con las prácticas espirituales, llamémosle religiosas, filosóficas y metafísicas? O sea,
Sí. Todas esas preguntas, algunas van a encontrar respuestas en este libro, ¿sí? Y para ello, para que nos diera a lo mejor un esbozo, empezando primero por saber qué fue lo que lanzó a Radko en esta aventura, por qué este tema y cómo resuelve todos estos cuestionamientos, pues le cedo la palabra a Radko Ticharski. Nací en Checoslovaquia en la época del comunismo y todavía en la época del comunismo salí como emigrado hacia México. Y el comunismo tenía algunas cosas muy malas, pero otras bastante buenas. Y una de las cosas que yo considero buenas que marcaron mi manera de pensar es que teníamos muchas cosas prohibidas allá. Teníamos prohibido leer Schopenhauer, teníamos prohibido leer a Nietzsche, teníamos prohibido leer a cualquier cosa que tenía que ver con idealismo. Y entonces, y no solamente prohibidas, eso significaba si alguien le agarraba con un libro de filosofía de esos, entonces le atascaban 10 años de cárcel dura, sin condición, nada, 10 años sentaditos adentro. Para un profesor universitario que se atrevía a llamar a su alumno y decir, oye, no, que tengo aquí un libro de Nietzsche, ¿no? Que te lo presto. Entonces ese profesor universitario arriesgaba también 10 años de cárcel para él y expulsión de por vida del vida universitaria. O sea, iba a trabajar a los calentadores de un hospital, o sea, meterle el carbón ahí, ¿verdad?, para que los enfermos tuvieran calor. Y entonces esta atmósfera de la prohibición, ¿no?, y que era una atmósfera muy real, creaba un hambre de leer. Eso fue, digamos, lo que marcó mi vida. No por obligación, simplemente por prohibición. ¿Se acuerdan del príncipe azul, ¿verdad? Decía a su esposa, tú puedes entrar a todo el palacio, nomás no abras este cuarto, porque este cuarto, lo único que tengo la llave es, y está prohibido entrar en este cuarto. Y entonces lo que se convirtió para la esposa una obsesión de querer entrar a este cuarto y descubrir cuál era el secreto prohibido. Y entonces ese secreto prohibido para nosotros en aquella época, pues, era eso, era hipnosis, era la filosofía, la neurociencia de las que había en aquel tiempo, ¿verdad? Y ahora que el tiempo me lanzaba muy jovencito, tenía 18 años, y alguien dijo, escriban una investigación, y a mí se me ocurrió hacer una investigación sobre cómo las plantas reaccionaban al pensamiento humano. Y lo medí con el único EEG que había en la ciudad, ¿verdad? Y un amigo tenía padre que era neurólogo, y dijo, ya hablé con mi papá y secretamente te va a dar entrada al EEG para que tú lo conectes a tus plantas. Era también prohibidísimo, ¿verdad? Y teníamos que pasar al guardia, en cierto horario los guardias a las 6 de la tarde, los guardias se cambiaban, ¿verdad? Uno se quitaba el uniforme y otro se ponía el uniforme, y entonces había un lapso de 15 minutos donde no había nadie. Entonces me dijo, mira, tú llegas exactamente a esta hora, no preguntes por mí, nomás pasas por la portería, y si te preguntan, en el peor caso dices que vas con Dr. Kubico. Y entonces así lo hice. Yo con mis macetas de las plantas, pasé la portería y llegué al EEG para conectarlo ahí, y observamos cosas muy interesantes. Por decir, quemamos una planta y luego había un cambio de electricidad, ¿verdad?, que se producía en EEG, pero luego la persona que quemaba la planta
ya no quemaba nada, simplemente se acercaba a la planta sin tocarla. Y en ese momento el EEG empezó a saltar igual como si quemara la planta. Entonces ahí donde se me prendió otro foco, bueno, aprendí otro valor en la vida: ser puntual. Porque si llegaba a deshora, me agarraban con las mesetas y nunca entraba y nunca tenía la posibilidad de hacer nada. Y entonces, cuando hice esta investigación, eran unos 30 páginas, 40 páginas, mis maestros dijeron, pues está interesante, ¿por qué no lo mandas al profesor Kahuda, que está en la Universidad Carolina de Praga, que es como decir aquí, sería como un investigador AAA en la UNAM, ¿verdad? Un instituto súper especializado y secreto ahí. Y en aquel tiempo, esto era en los años 70, estaba ahí el doctor profesor Kahuda. Y era físico cuántico, doctor en educación y es candidato de ciencias y todo así, todo. Wow. Entonces le mandé, busqué el directorio telefónico, no había internet, no había nada, o sea, un telefónico, la dirección, su nombre, y le mandé el trabajo. Y tranquilo iba a mis clases de bachillerato, que nunca fui un estudiante muy brillante. De repente me llama la directora de la escuela y dice que se presente Tichavsky en la dirección. Entonces, hice un escaneo inmediato a ver que todo lo último que había hecho, ¿verdad? Si había algún... Entonces me llama y dice, ¿tiene usted llamada del doctor Kahuda? Entonces yo contesté y dijo, joven, me interesó su trabajo, sería bueno que visitara la capital, que visitara la universidad, y yo lo recibo. Bueno, yo vivía en un pequeño pueblito, haga de cuenta como si fuera Iturbide, o Doctor Arroyo, no sé, algún lado donde no era una pequeña ciudad, claro, con mucha cultura y todo, ¿verdad? Pero no dejaba de ser pequeña ciudad. Y pues nunca había viajado a la capital. Entonces uno de los profesores de la escuela dijo, yo voy a hacer un trámite en la Secretaría de Educación, y me encargó la directora que lo llevara con el doctor Kahuda, que lo entregara ahí y que lo recogiera y que lo transportara otra vez de regreso para que su familia esté tranquila, que no pasó nada. Entonces llegué a este famoso laboratorio de psicotrónica, así se llamaba, y en aquella época era una novedad, porque en estos años se investigaba precisamente eso, cómo la mente o cómo la conciencia humana puede ser transmitida o puede ser difundida, o cómo puede ser medida, cómo puede ser capturada, o cómo se puede aprovechar a distancia. Y entonces me recibió el doctor Kahuda y dijo, ¿usted leyó algo de Einstein? Y dijo, no leí nada, ¿verdad? ¿Y leyó usted este físico cuántico? Y dije, no sé. Bueno, aquí le voy a dar, a lo mejor no va a entender, pero me llevó así un fajo de artículos para que lean. ¿Y quiere ver mi laboratorio? Y dije, sí, pásele. Y entonces abrió la puerta y había una sala más o menos de ese tamaño, no era más grande. Y estaba un montón de aparatos raros, como molinitos que daban vuelta y molinitos que estaban parados. Entonces me decía, bueno, mira, estos son los molinitos de Crookes. Al principio no es nada extraño, es un molinito con una aleta negra y otra blanca. Y si prenden la luz, entonces la negra absorbe la luz y la blanca la repele, y el molinito empieza a dar vuelta, ¿ya? En un tubo vacuado. Y le dije, ¿y para qué sirven estos molinitos? Bueno, esos molinitos están programados y reciben el pensamiento humano. Y dije,
¿y a qué distancia? Dijo, bueno, ahora estamos practicando a 300 kilómetros, que era lo largo de Checoslovaquia, de lo que era el oriente de Eslovaquia y lo que llegaba a Praga, eran 300 kilómetros. Y le dije, ¿cómo lo hacen? Bueno, nosotros entrenamos personas con el aparato para que se codifiquen, y luego el aparato tiene como 3 fases. Una es la fase de aprendizaje, otro es la fase de funcionamiento y otro es la fase cuando el molinito ya deja de funcionar. Entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo se ve un molinito que dejó de funcionar? Mira, por ejemplo, que está dando las vueltas así de lo loco y no tiene prendido ningún foco. Y de verdad, ese mismo molinito no tenía prendido ninguna fuente de luz, y de repente se aceleraba y de repente se paraba, o sea, estaba... Sí, como muchos que conocemos aquí en el ámbito, sin mencionarlo. En política está así de molinitos de compuestos, ¿verdad? Entonces de ahí, de esta visita, quedé, por decirlo, no tocado, ¿verdad? Pero me dejó pensando sobre algo que yo no había alcanzado a pensar con mi investigación sobre las plantas y el higuer, algo que no sospechaba. Y me llevé a otro aprendizaje importante, y ese aprendizaje era que incluso cosas que no son vivas tienen un aprendizaje, un funcionamiento y un fin. Son como nosotros, es decir, o como una bacteria o un hongo, o como un protozoo o una planta, o sea, tienen una vida. Yo me lo llevé así como no lo cuestioné en su momento, ¿verdad? Después de eso, bueno, el profesor Kaura me perseguía, por decirlo de alguna manera, me llamaba cada rato, ¿verdad? Porque yo estudiaba composición musical, yo soy músico de origen, compositor de música clásica, y decía, oigan, aquí estoy, si quiere, de una llamada lo cambio de la facultad donde esté, ¿para qué está aprendiendo música? Yo lo llevo a mi facultad, de una llamada telefónica lo transfieren y todos los créditos y todo, arreglo todo rápido. Dije, yo no me gusta la música. Y así pasaron muchos años. Y algo así sucede en la cabeza de cada uno de ustedes, porque aquí habremos gente joven y gente no tan joven. Los que ya no somos tan jóvenes, entramos a una fase donde nos empiezan a pesar todos esos aprendizajes que recibimos de chiquitos. Y los que son todavía jóvenes todavía no se dan cuenta cuáles son los aprendizajes que están recibiendo. Pero esto aparentemente no les pesa. Y conforme va pasando el tiempo, entonces el tiempo se va acortando, y la parte espiritual empieza a ser cada vez más importante, y la parte material empieza a desaparecer. Y en los jóvenes al revés, la parte material es muy importante, el impulso, la hormona, el sexo, la familia, el éxito, ¿verdad? Todo esto está. Y entonces, cuando pasó el tiempo, esto hablo sobre varios decenas de años, lo que había sembrado el doctor Kaura, él ya está muerto, ¿verdad? Obviamente, y después de que cayó el comunismo cerraron la oficina, lo declararon una pseudociencia y lo desacreditaron de una manera más espantosa, aunque él era realmente un científico y tenía un equipo de 80 científicos que lo siguieron, que trabajaban con él. Entonces él recibía dinero de gobierno para hacer sus investigaciones, entonces estaba obligado a hacer como un informe
sobre el resultado de su investigación. Entonces todos los que iban a juzgarlo eran igual que él, comunistas, sus alumnos o exalumnos, y tenían que juzgar la calidad de su trabajo. Y él, por su manera de investigar, se salía completamente de la área de materialismo, sin quererlo, se salió a un campo donde empezó a ser indeseable, ¿verdad? Deseado. Y entonces cuando se tenía que reunir la comisión para juzgar su trabajo, ¿verdad? Y justificar el dinero que había recibido, que era un trámite burocrático que se hacía normal, se reunían 5 alumnos, ¿verdad? Y decía, tú aquí fírmale, aquí va a cabo, él es nuestro maestro y todo, ¿verdad? Y entonces, pero ahí tenían un problema, ¿verdad? Porque si ellos decían que el trabajo era válido, entonces los iban a correr a los 5 de las universidades, porque desafiaban al materialismo junto con Kabuda, ¿verdad? La comisión tenía como 5 años sin reunirse, ¿verdad? Porque uno le dio diarrea y otro salió de viaje, y luego así se la llevaban, nunca podían, y requerían los 5 votos, ¿verdad? Para justificar el trabajo. Entonces pasaron muchos años, yo llegué a México como maestro de la UNAM, de la Facultad de Música, y conocí a Jacobo Silverman, un psicólogo en la UNAM también, trabajaba en la UNAM. Él trabajaba en una universidad privada en Anáhuac y trabajaba un tiempo completo en la UNAM. Y yo lo conocí en el tiempo cuando empezaron a hacer experimentos muy interesantes, y yo daba clases de música, enseñar a gente a escribir la música. Y se me ocurrió una idea interdisciplinaria. Dije, voy a empezar a invitar especialistas en diferentes campos, ¿sí? Microbiólogos y todo, que vengan a platicar sobre su rollo a los compositores para ver qué se les pega. Y una de estas invité a Jacobo. Y entonces empezó a platicar sobre sus experimentos, y que se haya experimentos en delfinario, y que juntaba gemelos en 2 cámaras independientes, y les pedía que hicieran un dibujo libre, y resultaba que el dibujo resultaba exactamente igual, sin que haya ninguna posibilidad. Entonces luego empezó a transferir esos experimentos a los delfines, el contacto del ser humano con los delfines. Y yo me recordé de todo lo de Kabuda y todo lo que de mi pasado. Dije, está interesante eso sería muy padre. Tenía esa inquietud que nunca me desapareció. En esto tembló en la Ciudad de México, y yo pregunté si había era el gran temblor, yo pregunté si había alguna ciudad donde no temblaba. Y me decía, Monterrey nunca tembla. Ya me di cuenta que Monterrey también hay temblores, ¿verdad? Pero otros. No sísmicos, ¿verdad? Pero hay muchos temblores aquí, ¿verdad? Bueno, entonces me cambié, y en esto Jacobo desapareció. Bueno, esa es la historia, ¿verdad? No se sabe qué pasó con él. Hay muchas historias locas, pero la verdad desapareció. Años después iniciamos una pequeña universidad, y hicimos formamos una maestría en educación holística, e invitamos a una doctora, una psicóloga, Ana María Garza, de la Universidad Iberoamericana, y para darle unas clases y todo, ¿verdad? Y luego en una comida estuvimos platicando, y no sé cómo llegamos al tema de la espiritualidad, ¿verdad? Entonces dije, pues sí, hay muchos escritos interesantes de Jacobo Silverman. Y yo dije, sí, cómo no, Jacobo yo lo conozco, yo era su maestra. Entonces, fíjate como que se está acercando un círculo de gente. Ese tema realmente no lo busqué yo, aunque tuve algunas experiencias
digamos, místicas a lo largo de la vida, pero no soy un medio ni nada de eso, es simplemente un practicante, un modesto practicante. Y entonces nació la idea, pues empezar a darle forma, escribirlo, ¿verdad? El libro realmente escribí muy rápidamente, en 2 meses, armé el libro, prácticamente lo vomité, porque tenía acumulada, digamos, mucha idea, faltaba darle forma, ponerlo, editarlo y todo. Y ahí donde empecé a pensar de verdad, porque todo lo demás eran experiencias que venían a mí. Ahora me tocaba procesarlo, ¿verdad? Y decir algo que partiera a partir de mí, no de otras personas, que saliera de mí. Ahora, empecé a descubrir que prácticamente todos nosotros tenemos estados de conciencia alterada a lo largo del día, de un solo día, o a lo largo de la vida. Podemos tener periodos de conciencia ampliada y reducida, pero la inmensa mayoría de las veces no nos damos cuenta. ¿Sí? Quiere decir, el estado de conciencia ampliada tiene una condición, y la condición es que uno tiene que primero reconocer su estado de conciencia reducida, o sea, declararse idiota. Yo no sé, yo no siento, yo no me doy cuenta. Y entonces ese es el estado que nos abre las puertas a los estados, no Estados Unidos, a estados de conciencia ampliada. Esos sí son los estados verdaderos. ¿Ok? Ahora, ya que me di cuenta que era eso, ¿verdad? Entonces empecé a investigar, bueno, cuáles eran los métodos que se utilizaban. Sócrates hablaba sobre, él mismo se denominaba como partero de almas. Y mayoría de las clases de filosofía, cuando lo abordan, siempre dicen, sí, se declaraba como partero de almas porque su mamá era partera. Pero no era así. Ese tipo realmente agarraba a los alumnos, ¿verdad? A veces hasta se acostaba con ellos y todo, pero les transformaba, los hacía que su alma naciera. Ahora, aquí en esta sala vemos, no sé, 30, 40, bueno, todos nos consideramos nacidos, ¿verdad? No, si no estaríamos aquí. Pero nacieron su alma, y si fue así, ¿en qué momento fue? Si van para atrás, ¿en qué momento pueden considerar como un parteaguas donde uno dice, no, o sea, ahora, aunque llueve o truena, yo voy a decir lo que yo pienso, yo voy a hacer lo que yo quiero, y aunque me cueste, yo voy a dar el zarpazo? Eso es lo que llamaba Sócrates el nacimiento del alma. Y entonces los pensadores endogámicos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pensadores endogámicos? Los que remachacan los pensamientos de los demás. Están las universidades llenas de ellos. Si el mismo PowerPoint que están presentándolo durante 30 años ya está desactualizado, y es el mismo remachaca de lo mismo, y la clase de lo mismo. ¿Sí? Salieron de la misma universidad, se recibieron en la universidad, hicieron maestría y doctorado, y ahora son las grandes cargas dentro de la propia universidad. O sea, pero no salieron de la endogamia del pensamiento. No lograron despegar nunca, no tuvieron un pensamiento propio. Faltos de autenticidad o originalidad. O sea, no nacieron en su alma. Y entonces, cuando Sócrates empezó a tener éxito como filósofo y se dieron cuenta que transformaba la juventud,
Entonces se preocuparon y lo llamaron y lo acusaron de pervertir la juventud. Y le dijeron, bueno, tú tienes dos posibilidades, maestro, porque eran, digamos, apreciados, pero se daban cuenta que se salió del huacal. Y entonces le dijeron, mira, o te retractas, así como le dijeron a Galileo o a Jan Hus y a muchos otros, o te retractas o pena de muerte. Y él dijo, sí, a ver, dígame, ¿con qué me puedo envenenar? Y yo, no, pues por ejemplo, con cicuta. Eso está documentado, que él fue y mandó comprar una triple dosis de cicuta, por si acaso la primera fallara, para que no quedara a la mitad, porque hasta eso era inteligente. La mayoría de ustedes quizás tienen miedo a la muerte. Yo he muerto los últimos, ¿cuántas veces? Unas 4 veces. Morir no duele. No duele nada. Entonces él también sabía que morir no dolía, pero quedarse a la mitad, hijos, no se pueden ni desenchufar, no los dejan salir del hospital, ¿verdad? Y están desangrando a toda su familia. Claro, me investigaron todos los neuroespecialistas, ¿verdad? Así como cuando se murió Lenin, ¿verdad? Le rebanaron el cerebro y descubrieron que tenía una inusual cantidad de células piramidales en el cerebro, ¿verdad? Y esto el culto de Lenin. Así empezó por los neurólogos. Así donde llegué, digamos, al tema de metapensamiento. Ya te voy a explicar qué relación tiene. Bueno, el metapensamiento que es un pensamiento que vigila su propio pensamiento. ¿Sí? No es un maestro que vigila el pensamiento del alumno, sino destina una parte de su cerebro que observe el resto de su cerebro. Eso permite controlar ciertas funciones del cerebro que son supuestamente incontrolables, son automáticas. Y luego empecé a pensar, bueno, si hay un metapensamiento, puede haber una metaemoción. Y sí, fíjese que somos una metamáquina increíble, porque cuando empezamos a hablar sobre metaemociones, puedo decir, yo puedo tener un dolor, ¿sí? Y puedo, digamos, tener gratitud con mi dolor. Suena raro, ¿verdad? Pero no es nada raro. Y entonces, cuando llegaba con los dentistas, normalmente no me gustan, ¿verdad? Y si tengo dientes malos, relativamente malos. Entonces decía, podía no ponerme la inyección de anestesia, porque no quiero. Entonces, normalmente los médicos se niegan, ¿verdad? Porque piensan que el paciente los va a morder o que no va a superar el dolor y que va a reaccionar, ¿verdad? Y hasta que convencí a una de las dentistas, dijo, bueno, está bien, yo le pongo la mitad de la dosis de un niño. Y si le duele, pues le pongo más después, ¿verdad? Entonces yo lo que hice precisamente eso, hice un metatrabajo con el dolor, y me imaginaba que mandaba el dolor a mis piernas y salían al piso. Ya, sorpresa, no me dolió nada. Entonces la siguiente sesión dije, bueno, vamos a experimentar qué tal si esta vez no pone absolutamente nada. Y entonces la dentista traía el aparato, ¿verdad?
y se acercaban a mi boca. Doctora, ya calma, porque si usted se pone así, yo no me relajo. Entonces me va a salir el tiro por la culata, me va a doler. Pero no me va a doler por mí, pues me va a dar por usted. Entonces ella dijo, bueno, ya voy a respirar, entonces, y aprendió, ella como médica, ¿verdad? Aprendió a relajarse y acercarse. Y dijo, pero qué extraño que no le duele a usted. Digo, pues sí, en la cocina siento así como algo que viene un dolor, pero me imagino que lo mando por las piernas y sale algo. Entonces me veía así como un fenómeno, ¿verdad? Ya viene otra vez sin las inyecciones. Y entonces, una de esas veces, me luxé el hombro y Elsa me llevó a un hospital aquí de Don Vicente. San Vicente. Entonces viene el traumatólogo y dice, pues usted tiene luxación, y digo, acuéstese aquí, vamos a inyectarle digo, no, yo no quiero anestesia. Dice, pero le va a doler. Digo, ese es mi problema, no es problema de usted. Nomás usted haga el trabajo de recolocación y el problema de dolor va a ser mi problema. Yo asumo la responsabilidad. Entonces corrió las enfermeras y lo recolocó. Dice, ya está. Salí de la orinación y las enfermeras estaban así, güey. Ay, güey. Ahí viene el sin de la anestesia, ¿verdad? Un superhombre. ¿Cómo será lo demás con él? Entonces, ese es mi metapensamiento, ¿no? Pero entonces, de manera práctica, me di cuenta, ¿verdad?, que en realidad nos educaron a tener miedo a dolor. ¿De acuerdo? Y si usted se va un poquito con las parteras, también existe algo que le llaman parto orgásmico. ¿Okay? Es un parto que no duele, que es placentero y que es totalmente, digamos, natural, ¿verdad? Claro, no se puede hacer con cesárea, ¿no? Entonces, todos esos nacimientos, ¿qué pasa con todos los que nacieron con cesárea? ¿No? Se perdieron esta parte de conocimiento muy importante, que es la base, digamos, de lo que describo en mi libro. ¿Okay? Entonces, la base de cualquier metapensamiento, ya sea individual o social, está en las metaemociones. ¿Y cuál es la primera emoción más básica de toda nuestra vida? Entonces los psicólogos dicen que es el miedo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Bergson, el filósofo francés, judío francés, decía, la emoción más básica no es el miedo. La emoción más básica es la gana de vivir. Nada más que a muchos de nosotros se nos olvida. Esa es la emoción más básica. Y cuando se experimenta en el cuerpo de la madre, cuando estamos flotando ahí. Y se afianza en el momento cuando pasamos a la luz y por primera vez percibimos la luz y el cambio de temperatura. Es la primera experiencia de un estado de conciencia alterada. ¿Okay? Si nacimos por cesárea, probablemente se nos va a dificultar mucho más para llegar a ese tipo de conocimiento. También se puede, ¿no? Entonces, luego vienen las primeras emociones que se están relacionando con la parte de la vida del niño. Vamos aprendiendo la voz de la mamá, aprendemos a tomar la umbre, aprendemos a ser abrazados, intercambiar
energía. Y luego empezamos a aprender primeras palabras y viene la parte del pensamiento, del metapensamiento, que está ligado a la metaafección, o sea, a las metaemociones. ¿Sí? Pueden hacerse especialistas en psicología, en psiquiatría y filosofía y ser verdaderos enanos emocionales. Ese es el problema. Ahí se produce el metaconocimiento en la base. Y el trabajo de la búsqueda de estados alterados de conciencia es un camino de regreso al cuerpo de su madre, un camino donde uno redescubre la verdadera base de la vida. ¿Okay? Primero las emociones, luego el pensamiento y luego viene otra parte que se llama sociogénesis, que es lo que proyectamos en la sociedad o en la familia o en los grupos que nos rodean a partir de estas experiencias sanas o patológicas que podamos tener. Y vemos las llamadas patologías sociales. ¿Sí? Gente que le dan un puesto y se le vuela la cabeza y empieza a ser déspota y se piensa que comió toda la sabiduría del mundo y empieza a pisar a los demás y ya no me importa y todo. Eso nació en las primeras emociones. No se puede aprender o quitar o desaprender en una universidad si no se corrige la base del pensamiento o base de ser. Y la base es emocional. Ahora, lo que dijo Jesús y lo que dijo Sergio también de una manera, ¿verdad? ¿Dónde está, cómo está la conciencia? ¿Dónde termina o dónde inicia la conciencia? Bueno, inicia probablemente en nuestro cerebro, ¿verdad? Pero seríamos muy poca cosa si fuera solamente así. Yo me acordé de las máquinas de Kabuda, que a 300 kilómetros paraban la máquina exactamente en el tiempo y lo medían, o donde hacían experimentos con minas, donde había muchas explosiones de gases, ¿no? De metano, minas de carbón. Entonces ponían un grupo de personas psíquicos, ¿verdad? Que detectaban las áreas de posibles acumulaciones de metano sin medir nada, a distancia, y detectaba y decían, les daban el plano de la exploración, ¿verdad? Y decían, bueno, aquí va a haber una explosión. Entonces ahí pararon el trabajo y disminuyeron en 98% las explosiones en la mina. Experimentos que trabajaron 10 años. Si la conciencia terminara en el cráneo, no sería posible hacerlo. Quiere decir, nosotros quizás no somos los únicos, pero se han hecho experimentos, por ejemplo, con los perros. Si se dan cuenta, los perros cuando están en su casa y tienen la cámara de su casa, entonces cuando ustedes se acercan a la casa, todavía no lo pueden olfatear, ni escuchar, ni saben que van a venir. Y empiezan a inquietarse. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen por medio de conciencia. Desplazan su conciencia que está conectada con su dueño y le señaliza que va a venir. Y entonces el perro empieza a inquietarse y dice, ya va a venir mi amo, ya va a venir de regreso. O cómo hace una madre que sabe que su hijo se murió. O está en peligro. O dice, yo todavía sé que hay tantos desaparecidos, yo todavía sé que está vivo. O de repente dice, no, ya no está. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque desplaza su mente a distancia, desplaza su conciencia a distancia. Y entonces tiene algo que le llamamos precognición. ¿Ok? Y para tener esta precognición tiene que entrar en estado de conciencia alterada.
Eso es para lo que lo pueden, por ejemplo, utilizar. ¿Ok? Ahora, prácticamente, ¿cómo reconocen que están en un estado de conciencia ampliada? Bueno, lo pueden hacer un examen muy simple. Observar su mano. Es muy sencillo. Pueden poner la mano así, observarla. ¿Verdad? Y van a darse cuenta que su mano cambia. Bueno, la mano probablemente no cambia, pero su percepción de la mano cambia. ¿Sí? Entonces, cuando observan que su mano tiene una forma extraña, como dedos demasiado gordos o demasiado largos, o sea, sienten como una pequeña variación de la percepción de la realidad, entonces en ese momento están detectando un estado de alterado de conciencia. Al principio es ese. Si logran distinguirlo, pueden profundizarlo. Si no logran distinguirlo, están condenados a hacer las mismas pendejadas de siempre. Es la única manera que primero tienen que distinguirlo. ¿Sí? Esa es una de las maneras, ¿verdad? Hay varias maneras, están descritas en el libro, lo pueden ver. Y luego, cuando sucede eso, cuando ustedes dicen, oh, mi mano está un poquito diferente como la mía ahorita, porque ahorita lo que hicimos en mi recorrido, hicimos un ejercicio de cambio de conciencia alterada, ¿de acuerdo? La manera en que hablo, la manera en que salto de una cosa a otra, empieza a producir estados alterados de conciencia. Y entonces, cuando observan este fenómeno en su mano o en alguna otra manera que se puede distinguir, entonces entran en un estado de flujo. ¿Qué es estado de flujo?